Cami, en un ratito nos metemos de lleno en la economía, pero el tema Corrientes dejó secuelas muy importantes. La primera es que el oficialismo, sin negociar con La Libertad Avanza, salió airoso, triunfador y ganó con más del 50% de los votos. Impuso a Valdés a su hermano. De 30 respecto del peronismo, al que también le cabe alguna pasada de factura interna por la elección del candidato Tincho Escúa en este caso, ¿no? Martín Escúa. Intendente de Libres, ¿no es cierto? Sí. Hombre del peronismo. Acá está Juan Pablo Valdés, hermano de Valdés. En Corrientes gobierna en el siglo XXI dos familias. Primero Colombi, después Valdés. Los primos gobernaron 16 años. Valdés gobernó 8, logró imponer a su hermano. Era la hegemonía de los Romero Ferris en otros tiempos. Bueno, lo cierto es que Colombi, Gustavo Valdés, Ricardo no gobernó estos 16 años, Arturo, su primo, gobernó en el medio. Exacto. Gobernó 4, que le permitieron a Ricardo volver. Ricardo fue otro de los contrincantes. En la elección anterior, Ricardo Colombi, en la elección del domingo, iba con Martín Barrio Nuevo, un dirigente que viene del peronismo, diputado, que era su compañero de fórmula. Volvamos a la placa anterior. Logra casi 17% de los votos, una performance un poco por debajo de lo que muchos habían augurado. Y Almirón terminó siendo la decepción con menos del 10% de los votos. Probablemente muy vinculado a la política más rancia de Corrientes, sin vuelo específico propio, sin estatura de candidato, pero a quien fueron a levantarle la mano ni más ni menos que Karina Milei y Martín Menem el pasado jueves. Hubo una acción de gobierno tendiente a buscar que Almirón... Es más, alguna encuesta, tenemos la encuesta, una encuesta marcaba 48 horas antes, muy fogoneada por el gobierno, que Almirón podía ganar. De paso, para tener en cuenta lo de las encuestas va a ser muy interesante verlo, porque allí no estamos hablando de que la encuesta es un termómetro que nos sirve para medir cosas. En realidad son un instrumento de campaña electoral que usan quienes la pagan para finalmente intentar establecer climas. Por supuesto que acá salió muy mal, pero intentaron decir que era competitivo un candidato que terminó sacando menos del 10% de los votos y la encuesta lo daba arriba de 30. Solo para entender la magnitud y la dimensión, no de un error, sino de una estrategia premeditada política al servicio de quien lo paga. Y el error es comprar también la mentira, ¿no? Bueno, pero es que algunos se montan sobre esa mentira para tener un dato fidedigno para intentar jugar a favor de tal o de cual. Existe desde hace muchos años, no tan explícito como ahora. Data and Management. ¿Qué es lo que decía? Sorpresa en Corrientes, según nuestros datos, las elecciones irían camino a la segunda vuelta entre Vamos Corrientes y La Libertad Avanza, disputándose el tercer mandato de los Valdés o el primer gobierno libertario del país. ¿Podemos poner la encuesta? Porque quiero ver el número. El número es muy elocuente, es extraordinariamente estrafalario y nos pone en perspectiva de lo que algunos sostenían. La Libertad Avanza 31.3, publicado el viernes. Vamos Corrientes 29, Limpiar Corrientes 17,9 de Tincho Escúa. Fue el que más cerca estuvo. Esto fue a 30 y esto quedó abajo de 10. Esto fue 30 arriba, digamos, quiero decir 50, 10. Bueno, no importa. Ahora, todo esto de la elección en Corrientes sirve también para marcar que todos los gobernadores festejaron, porque festejaron todos los de las Provincias Unidas. Si quieren, recopilemos los tweets. Y algunos aliados del gobierno también. Algunos aliados del gobierno. Que de todas maneras es cercanísimo, lo hemos contado al propio Valdés, fueron compañeros de facultad, pero estaba también el gobernador de la provincia de Mendoza, festejó también Jorge Macri. Por supuesto, que pasó una factura. Festejó Ritondo porque el PRO terminó yendo aliado con Sofía Brambilla, en esta elección con el gobierno provincial. Recuerden que el gobierno provincial tampoco hizo un acuerdo de cara a la elección del 26 de octubre para autoridades de diputados nacionales. Leandro Esdero, quien tuvo un acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Chaco, pero es el hijo político de Gustavo Valdés, terminó abrazado a Valdés ayer, que Valdés además, creo que no de manera ingenua, se flanqueó, pongamos la foto del escenario, por Esdero a su derecha y a su izquierda Alfredo Cornejo, el otro gobernador que acordó con el gobierno nacional. Ahí está, Cornejo. Atrás, Perlita. Camagüe Espínola, senador nacional, viene del peronismo. Fue candidato o precandidato a gobernador hace 4 años en oposición a Valdés. Terminó rubricando un acuerdo. Es una banca que va a tener durante los próximos 2 años largos el propio
Tamao Espínola, que ya estaba dentro del interbloque del peronismo federal, pero que le dio cobijo a muchas iniciativas del propio gobierno libertario y que últimamente está votando muy en contra. Y que probablemente el miércoles vote por consolidar la ley, ahí está Esdero, por consolidar la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad, que el presidente ha dicho que va a judicializar. Veremos con qué éxito, tratando de comprar tiempo, pero probablemente sea una de las piezas claves que desanude los acuerdos que hay que hacer para modificar la ley de reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, por el cual el gobierno va a estar obligado a buscar consensos, porque ningún decreto de necesidad de urgencia va a quedar vigente sin la aprobación de ambas cámaras con mayorías absolutas en un plazo de 90 días. O sea, con el solo rechazo de una cámara se cae el decreto. Es exactamente a la inversa que ocurre actualmente, que primero tiene una aprobación ficta, si el Congreso no lo rechaza explícitamente, y segundo, con solo la validación de una de las cámaras, la ley se sostiene. Aumentos jubilados, por caso, el más reciente. Muy interesante, porque eso cambia toda la perspectiva de los 2 años por venir en la gestión y administración del poder del propio presidente Milei. Pero bueno, los gobernadores festejaron Sí. aliados del propio gobierno. También un sector del radicalismo, ¿no? Parece